En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas, con justicia social. Muy buen día. Estamos domingo, día del Señor. Domingo 23, último domingo del mes de abril, ¿no? Damos gracias al Señor por todos los bienes que nos da, por todos los beneficios que nos da, porque nos permite ser hermanos y hermanas. Y le pedimos perdón por todas aquellas veces que no sabemos participar o que no queremos trabajar por el reino de Dios, nuestro Padre. Vamos al texto de esta mañana para iluminar nuestra vida, esta vida llena de conflictos, de problemas en la sociedad, a nivel social, a nivel político, ¿no? Vamos a ver, ¿no?, cómo la palabra de Dios puede iluminar nuestra vida. El Evangelio de hoy día está tomado por Lucas 24, versículos del 13 al 35. Un libro bastante conocido de repente por ustedes. Vamos al texto. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿de qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le responde: ¿eres tú el único de Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y maestros y nuestras autoridades lo entregaron para que lo mataran y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel, y sin embargo ya hace 3 días que ocurrió esto. Es cierto que algunas de nuestras mujeres nos han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y no lo encontraron. Hablan incluso de que se les había aparecido unos ángeles que le decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué torpes para comprender y qué duros son para creer lo que dicen los profetas. ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por los profetas y siguiendo por todos los profetas, por Moisés y todos los profetas, les explicaba las Escrituras diciendo: al llegar al pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque es tarde y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. Y se dijeron unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón mientras hablaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? En aquel mismo instante
se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás que decían: en verdad el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaban lo que les había ocurrido cuando iban por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que hay que resaltar 3 puntos en este Evangelio en nuestra vida de hoy. Primero, que Jesús camina con nosotros, ¿no? Jesús en el camino de nuestra vida. Y Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida, ¿no? Porque Él camina con nosotros en nuestra realidad concreta, en nuestra vida concreta, y se manifiesta en la historia, ¿no? En nuestra historia. Se manifiesta en torno a nosotros, en nuestra vida diaria. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que Jesús camina con nosotros, ¿no? Y nos pregunta y nos hace preguntas, ¿no? ¿De qué hablan? ¿Qué comentan? ¿No? Y hoy día es muy importante responder esta pregunta: ¿de qué hablamos? ¿De qué comentamos en el camino de nuestra vida? ¿Mm? ¿De qué hablamos? De nuestras cosas personales, de las grandes cosas que hacemos, de las maravillas que nosotros hacemos, ¿no? Ah, estamos en los primeros lugares, en los primeros puestos. ¿De qué hablamos? ¿Mm? ¿O no hablamos de nada? Dice que los discípulos están hablando de lo que sucedió en Jerusalén. ¿Y qué sucedió? Ahí mataron a Jesús. ¿Qué sucede en nuestro pueblo? ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Mm? ¿Qué sucede? Hablamos de eso. Hablamos de la problemática de nuestro país, donde nos están destruyendo nuestra sociedad, la supuesta democracia, la están terminando de destruir un sector del pueblo. Hablamos de las leyes que se hacen a favor de los grandes poderosos. Hablamos de cómo se va maltratando y destruyendo a nuestro pueblo. Hablamos de los 70 muertos aproximadamente en el país a causa de las luchas de los pueblos aymaras y quechuas, de los que son considerados como hombres y mujeres de tercera y cuarta categoría. Hablamos de eso. Hablamos de esa realidad concreta. ¿Ah? Hablamos de nuestra vida. Hablamos de los hermanos y hermanas que están luchando diariamente y mueren por un país más justo, fraterno y solidario. ¿Mm? Conversamos sobre nuestra realidad. Jesús les dice a sus hermanos y hermanas, ¿no? Son torpes para entender y comprender, ¿no? Que lo que sucede y lo que pasa, ¿no? Es para hacer posible el reino de Dios aquí y ahora. ¿Mm? Las cosas no pasan así nomás. Ya está escrito en las Escrituras. ¿Acaso no tenía que padecer el Mesías para lograr, entendamos, que hay que trabajar por el reino? ¿Acaso no hicieron eso con los profetas, con Moisés? ¿Mm? ¿Por qué son torpes para entender? ¿Por qué no terminan de entender que Jesús ha resucitado y camina con nosotros? ¿Por qué no terminamos de entender que tenemos que comprometernos juntos y juntas para construir un país más justo, fraterno y solidario? Y cuando el pueblo, los discípulos entienden, comprenden que Jesús camina con ellos, que Jesús vive con ellos, retornan a Jerusalén, a la realidad, retornan a la vida cotidiana de su pueblo, retornan a trabajar y a destruir o a conversar, a seguir hablando de su realidad, de Jerusalén. Y ahí se reúnen, se juntan, ¿no? Para escuchar lo que dicen sus demás hermanos, ¿no? Los demás apóstoles.
y concertan ellos también en que Jesús realmente está caminando con ellos. Concluyen que Jesús ha resucitado y camina con nosotros, entonces nosotros tenemos que concluir también que Jesús camina con nosotros, que nosotros creemos en un Jesús vivo, que vive con nosotros y camina con nosotros. Hermanos, vamos a quedarnos con una frase de este Evangelio del día de hoy. Es verdad, el Señor ha resucitado, se ha aparecido a Simón, a las mujeres, a nosotros en el camino. Pidámosles reconocer a Jesús en la vida, reconocer en cada hermano y hermana que lucha por un mundo más justo, fraterno y solidario, reconocer a Jesús en cada hermano y hermana que sube a un bus a pedir una limosna, una ayuda, una colaboración, porque esta sociedad no le permite vivir, no le da posibilidades de trabajo, ¿no? Pidamos al Señor que nos permita disfrutar de la tierra que mama leche y miel, que nos permita tener vida y vida en abundancia, de hacer posible el reino de Dios aquí y ahora. Que el Dios de la vida nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos un buen domingo, hermanos.